Muy buenas tardes para todos. Qué bueno tenerlos en este espacio. Ahora sí, ya organicé. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Perfecto, gracias, Julie. Muchas gracias por estar de nuevo hoy viernes con nosotros. Este mes vamos a tratar mucho el tema de la salud mental porque es importante que sepamos que este mes de septiembre es el mes de cuidado para la prevención del suicidio. Creemos que es una situación muy lejos de nuestro alcance, de nuestro diario vivir, pero cuando se presentan estas situaciones y nos tocan en nuestros círculos familiares y sociales, nos tocan muy fuerte. Entonces, es importante que empecemos a cerrar esas brechas, esos tabús que existen en medio de este tipo de situaciones y que empecemos a traer los temas dentro de las organizaciones porque hace parte de nuestras actividades de prevención. Vamos entonces a dar inicio a esta charla. Saludo a las personas que nos acompañan el día de hoy, viernes 9 de septiembre. Está por aquí cargando apenas. Bueno, está Alexandra de Clínicas Smile. Está mi compañero Cristian, un saludo. Está Dani en Pinturas Prolac. Está Cobre y Vidrio, imagino que Susana. Está Karina en Incimec, Liliana en Centro Ganadero y Juliana en GDC. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta charla de hoy. Nos va a ayudar mucho como a abrir la mente. Recuerden que este espacio es un espacio para compartir también ideas, para hacernos también observaciones. Si usted quiere aportarnos alguna estrategia que haya realizado acerca de este tema en su organización o contarnos alguna vivencia, alguna experiencia, puede activar su micrófono. Al final de esta charla, usted puede solicitar a mi correo electrónico lmg@miapoyoasesores.com el certificado de esta charla. Bueno, muchachos. Entonces, hoy vamos a hablar de la salud mental en los espacios de trabajo. Voy a abrirla por acá, denme un segundito. Perfecto. Entonces, ¿qué se define como salud mental? Ahí sí, ya pasó. Bueno, ¿qué se define entonces como salud mental? Entonces, lo que nos dice la teoría es que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social, y que afecta la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos y cómo enfrentamos la vida. También nos ayuda a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con las demás personas y tomamos decisiones, las mejores decisiones que podamos tomar. Pero entonces, ¿cómo vamos a hablar? Cierto que no está pasando la presentación, denme un segundito, yo soluciono. Que veo que está como lenta la presentación, entonces voy a apagar mi cámara, muchachos, para que nos fluya un poquito más. Ahora sí. Veo que ahora sí. Entonces, ¿cómo nos fluye la salud mental en el espacio de trabajo? En Colombia, según los datos de medicina legal, el número de muertes ocasionadas por suicidio han ido aumentando incluso después de la pandemia. Y a nivel mundial, las estadísticas no son muy diferentes porque la Organización Mundial de la Salud nos indica que cada 40 segundos se presenta una muerte por suicidio. Y esto es una tasa alarmante y muy alta. Hace poco escuchaba yo en una conferencia del colegio de mi hijo un estudio que indica que a nivel mundial la mayor causa de muerte prematura en los jóvenes es de jóvenes de 25 años, es el suicidio. Y esto nos toca enormemente porque empezamos a ver que esta situación no es una situación tan lejana y tan ajena, y que las situaciones de depresión
porque la consecuencia de la enfermedad de la depresión es el suicidio, si no se trata correctamente. Entonces, vemos que es una situación muy difícil de manejar y que es una situación que no solamente se debe manejar desde el hogar, sino también desde los espacios de trabajo. Hablaba yo algo hace poco con un cliente donde yo le decía, mira, es que hacemos entrevistas de trabajo, pero esas entrevistas de trabajo siempre son entrevistas enfocadas a las habilidades cognitivas de las personas y hacemos algunas preguntas a nivel social como cómo estás dispuesto a trabajar en equipo, cómo estás para trabajar bajo presión y obviamente una persona que está buscando empleo pues no nos va a decir, no, mira, yo para trabajar en equipo soy súper difícil porque yo soy una persona conflictiva, no nos lo va a decir, ¿cierto? Pero también es cierto que en esas entrevistas no vemos esa cara oculta, esa cara intrínseca de las personas porque no ondeamos en la vida personal simple de las personas. Yo no sé si yo estoy contratando a una persona que tenga una situación de salud mental, yo no sé si esté contratando a una persona que esté sufriendo de ansiedad, que tenga un trastorno de déficit de atención. Esas cosas son inertes a lo que sabemos en el día a día. Entonces es importante que la empresa esté preparada para manejar los temas de salud mental en los espacios de trabajo. ¿Qué factores puede influenciar la salud mental dentro de la organización? Pues lo primero y lo más evidente es que se va a evidenciar un mal clima laboral. Y un mal clima laboral no solamente depende de las políticas de la organización y de la cultura organizacional que desde la parte directiva se maneja, sino que también va a influir en el comportamiento de los trabajadores y el cuidado de la salud mental a nivel interno. Otro factor de salud mental que nos puede afectar es la carga excesiva o la carga diminutiva de trabajo, donde las personas de pronto no se sienten identificadas con sus roles dentro de la organización y esto puede generar que al no tener claridad acerca del rol que desempeñan dentro de la organización, las personas tiendan a bajar esos niveles de autocompetencia, esos niveles de orientación dentro de la organización que hacen parte de ese proceso evolutivo del trabajador dentro de ella, ¿sí? Entonces es cuando vemos a ese trabajador que ingresó súper piloso, súper creativo, con unas ideas geniales, un trabajador que siempre quiso resaltar, que quería tomar la iniciativa y de pronto es el trabajador que está aburrido, que llega tarde, que está desmotivado, que se escucha hablar mal de la empresa, que se está quejando y a veces lo tomamos como ve. ¿Qué le pasaría? ¿Cómo se fue dañando? No, algo internamente puede estar sucediendo en la vida del trabajador que puede generar que sus situaciones de salud mental se vean afectadas. Sí, entonces es importante que se analicen también incluso las políticas adecuadas de seguridad y salud en el trabajo, donde el colaborador también se sienta sostenido y respaldado en toda su integridad. Cuando nosotros hacemos auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, encontramos políticas que nos hablan de que la empresa se compromete a tener un ejercicio de seguridad y salud en el trabajo que incluya tanto lo físico como lo mental, pero cuando llegamos a hablar de, ok, tienes esta política mentalmente que estamos trabajando con las personas, no encontramos mayor avance, además del que la ley de pronto les puede haber obligado. Las políticas pobres o nulas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, cómo nos pueden afectar situaciones en los trabajadores donde ellos pueden estar consumiendo o que sean trabajadores que consumen, que lo han normalizado en su vida, que creen que eso no les afecta, pero que realmente en el fondo sí lo hacen porque sigue siendo un tabú aceptar que tienen una codependencia a alguna sustancia. O al juego o a la pornografía. O sea, recuerden que adicciones pueden ser muchas cosas, ¿sí?
competencias laborales inadecuadas, problemas en los canales de comunicación en la organización, monotonía en el trabajo o contenido de la tarea. Esos factores de salud mental dentro de la organización los vemos intrínsecamente cuando realizamos el estudio de las baterías de riesgo psicosocial y que son importantes para la organización analizarlas no solamente porque la norma nos pide que lo hagamos, pero también es necesario que los analicemos en general para poder verificar cómo podemos ayudar a nuestra población trabajadora a tener un mejor clima organizacional. ¿Qué factores de salud mental también pueden influir en los ambientes de trabajo? Ya pasó la vuelta, empresas que incentivan el endeudamiento excesivo de los trabajadores con bancos, comprometiendo el ingreso del trabajador a límites que los deja sin poder solventar las necesidades primordiales. Y no solamente que incentivan el endeudamiento excesivo con bancos, hay empresas donde no les es muy normal que entre los trabajadores se presten dinero, se generen unas situaciones de endeudamiento entre ellos y que eso puede afectar el clima organizacional. El escaso poder de decisión del trabajador o ausencia de control de su área de trabajo y el bajo nivel de apoyo a los empleados. También puede influenciar los horarios de trabajo rígidos, los trabajos en turnos nocturnos o largas horas de jornadas de trabajo sin descanso. La falta de claridad de los roles y los objetivos de la organización, lo que les decía yo ahorita. El mal manejo y funcionamiento del comité de convivencia laboral. A veces los trabajadores ni siquiera tienen confianza en los comités de convivencia laboral porque de pronto sean comités que se han creado no para analizar las situaciones de convivencia, sino para regañar o enviar un mensaje de cumplimiento de normas únicamente, porque hemos encontrado comités de convivencia así, cuando en los trabajadores hay un conflicto interno y nos vienen y nos dicen, Laura, y el comité de convivencia no hizo nada. No es la función del comité de convivencia la disciplina, es función del comité de convivencia promover esos espacios de seguridad, esos espacios de convivencia sanos dentro de la organización. El marco normativo que nos lleva a la salud mental, a la protección de la salud mental, principalmente vamos a hablar de la ley 1616 del 2013, que es una ley que tiene por objeto garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental para la población colombiana. Y aquí no solamente nos habla de los espacios de trabajo, sino que nos habla de que tanto las EPS como las ARLs deben de garantizar el acceso de las personas a los sistemas de protección de enfermedades de salud mental. Este tipo de enfermedades son enfermedades prioritarias de riesgo vital para las personas. Por eso es que es tan normal que ahorita las personas, si tienen una situación de ansiedad, puedan acceder a su EPS, decirle a su médico de familia, yo necesito ser valorado por psicología, e inmediatamente ellos los llevan al proceso de valoración y orientación psicológica, donde en la primera cita el psicólogo lo que va a hacer es verificar si la persona efectivamente tiene una situación que amerite un control por terapias. Pero recordemos también que en la pandemia el Ministerio de Salud le obligó a las ARLs a activar también unas líneas de atención de primeros auxilios psicológicos para que las personas pudiesen aprovechar estos beneficios y compartir lo que les estaba sucediendo en el día a día, y ellos hacían un acompañamiento telefónico a la salud mental también. Y eso lo encontramos también en las cajas de compensación familiar, porque todo lo que preste servicios de salud tiene que estar rondando en esta ley de salud mental, que es la ley 1616 del 2013, y que creo yo que poco a poco se ha ido
ampliando y mejorando cada vez más. Obviamente la resolución 2646 del 2008, donde nos definen las responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención e intervención y monitoreo permanente de los factores de riesgo psicosociales. Aquí es cuando ya empezamos a hablar de las baterías de riesgo psicosocial en las organizaciones, que son baterías que se deben hacer para verificar el estado y el monitoreo, lo que dice aquí, para monitorear cómo está la situación de riesgo psicosocial dentro de mi organización, cómo afecta el trabajo a mi área de salud mental y cómo mi área de salud mental puede afectar mis espacios de trabajo. Aquí está la resolución 2404, pero realmente es la nueva resolución, se me escapa, muchachos, que salió ahorita en julio, me equivoqué, me disculpan, ahorita se las pongo en un momentico, si Cristian puede estar por ahí, me corrige esa resolución en el chat, que es la nueva resolución que salió ahorita de protección de salud mental en el 2022, en julio del 2022, donde ya adoptamos la nueva batería para los instrumentos de factores de riesgo psicosocial. ¿Por qué sale una nueva batería? Porque si ustedes pueden ver, la 2646 sale en el 2008, han pasado más de 10 años, donde el mundo ha cambiado, donde los estigmas sociales han cambiado, donde la personalidad de cada colaborador ha cambiado. Hace 10 años, en el 2008, todavía las personas veían con tabú a aquel trabajador que tenía un tatuaje llamativo, hoy en día es lo más común del mundo. Entonces, cambian muchos parámetros sociales y con eso tiene que cambiar también el estudio de las baterías de riesgo psicosocial, porque nos van a hablar de otro tipo de cosas. Y además, porque venimos de pandemia. Algo que hablaba yo hace poco con un cliente es que analicemos, muchachos, que a pesar de que hemos tratado de normalizar nuestra vida después de pandemia, no somos los mismos, no somos iguales. Hoy en día ya no somos capaces de compartir nuestros alimentos con otras personas que de pronto no sean los de mi casa, mis hijos, y eso que incluso uno todavía se cura en salud. Tratamos de mantener el alcoholcito, tratamos de mantener algunos parámetros de higiene, ojalá los mantuviéramos en el tiempo, porque eso no nos previene solamente de COVID, sino de una cantidad de enfermedades, de todos los virus que se transmiten de la misma manera, sino que también mentalmente no somos los mismos. No queremos que nos vuelvan a encerrar, no queremos que nos vuelvan a poner un tapabocas todo el día, no queremos volver a tener miedo a salir, no queremos volver a tener miedo a ir al trabajo, a enfermarnos, a que se mueran nuestros seres queridos, no queremos volver a pasar por eso. No somos los mismos y el trabajador que regresó de pandemia no es el mismo. Es un trabajador que ahorita valora más el tiempo en familia, es un trabajador que valora ahorita más el tiempo personal, sus logros personales, sus estudios, sus esfuerzos. Es un trabajador distinto. Y hace mucho tiempo la nueva administración está dejando de ser esa administración tan burocrática, tan triangular, tan estandarizada, y se está volviendo una organización más abierta, más transversal, más flexible. Esta cantaleta la doy siempre que doy charlas de gestión humana. ¿Será que es que la generación de cristal no está preparada para el trabajo, o estas nuevas organizaciones no están preparadas para esta nueva generación? Y yo vuelvo e insisto, todas las organizaciones tienen que evolucionar. Si yo tengo una organización de hace 30, de hace 40 años, mi personal, salvo que venga conmigo hace tantos años, no es el mismo de antes. Si yo contrato a un chico de 18 años ahorita para trabajar, él no trabaja igual que el señor que tiene 55. La mentalidad es distinta, la forma de ver la vida es distinta, sus emociones, sus ganas de crecer en la vida es distinto, su proyecto de vida es distinto. Entonces, es la organización la que debe de adaptarse a estas nuevas generaciones, la que debe de crecer, la que debe de evolucionar. Nos obligaron a evolucionar a la berraca, me disculpan la palabra, porque cuando llegó la pandemia,
tuvimos que salir a trabajar en casa. Los administrativos tuvimos que buscar la forma de conectarnos, de trabajar en casa y de ser productivos, y eso nos enseñó que sí podemos evolucionar. Y hoy en día muchas organizaciones se quedaron en ese método de trabajo, incluso muchos lo distribuyen unos días en la oficina, otros días en casa. Han cambiado horarios de trabajo flexibles donde la participación de la familia es importante, donde la salud mental es importante. Entonces, ¿cómo está mi empresa lista para evolucionar en esta nueva generación, en esta nueva era? Una era que le está apuntando a, no solamente a la salud mental, sino que también le está apuntando a generar productos amigables con el medio ambiente, a las energías renovables, a las energías verdes, al orden y el aseo, al nuevo futuro, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, es muy importante que este tipo de normatividad de carácter de salud mental deje de ser un tabú. ¿Y por qué nos compete dentro de las organizaciones? La actividad laboral es fundamental para los seres humanos porque de esta va a depender la supervivencia económica y la de nuestra familia, y ahí me falta algo, y es el proyecto de vida. Porque es que ahorita tenemos una generación de hombres y mujeres que su proyecto de vida no es hacer familia, casarse y tener hijos. Ahorita podemos tener un muchacho que quiere terminar su carrera, desarrollar un producto o un servicio que él pueda manejar desde cualquier parte del mundo e irse a viajar. Y es completamente válido. Los proyectos de vida han cambiado. Sin embargo, en esos casos hay que tener, al tener que desempeñarse en entornos negativos de trabajo y no manejarlo adecuadamente, puede ser un causante o un detonante de patologías físicas y mentales. A esto le voy a adicionar algo, y es que nuestra salud mental comienza desde que somos niños. Nuestra salud mental. Don Carlos, ¿usted quiere encender el micrófono para decirnos algo? Creo que nos levantó la manito. Bueno, don Carlos, si nos quiere contar algo, adelante. Bueno, entonces, muchachos, nuestra salud mental empieza desde que somos niños. Nosotros empezamos a desarrollar nuestros estados de salud mental a muy temprana edad. Incluso los psicólogos se atreven a decir que nuestra salud mental comienza desde el vientre materno, porque está demostrado que las emociones que la mamá siente las puede sentir el bebé que viene en camino. Y muchas personas han demostrado en regresiones algunas patologías, algunos miedos que han desarrollado por emociones que sentían en el vientre materno. Por eso es importante que desde pequeños cuidemos la salud mental, que nosotros como adultos cuidemos la salud mental de nuestros niños. Muchos adultos hoy en día decimos, yo me voy a meter ahí a ese saco, no, es que mira, a mí me pegaban y no pasaba nada, a mí me daban con una reja y no pasaba nada, a mí me dejaban encerrado en el baño de castigo y no pasaba nada, pero no sabemos, muchachos, qué rasgos de nuestra personalidad, qué miedos de nuestra personalidad, qué situaciones tengamos, qué brechas tengamos en la vida por situaciones de salud mental que de niños no fueron corregidas. O quizás yo era un niño muy introvertido, lloraba por todo, tenía miedo a todo, y como me catalogaban como un niño mimado, un niño tímido, es que lo está sobreprotegiendo mucho. Entonces venimos de la generación de los no abrazos y de los no mimos, porque es que si lo mimas, se pone muy mimado, no lo consienta tanto, como si el amor dañara a la gente. Hoy en día somos adultos con una cantidad de situaciones y de miedos y de relaciones frustradas y dañadas porque no rompimos algunos paradigmas desde que éramos niños. Porque quizás éramos un niño ansioso, quizás éramos un niño con TDAH, con trastorno de déficit de atención, quizás éramos un niño con tendencia a la depresión, y como lo normalizamos, y como era el niño cansón, el niño plaga, el niño llorón, etcétera,
crecimos con esa situación y como adultos lo camuflamos. Entonces llegamos a la entrevista y no decimos así, mira, yo cuando me frustro tiro todas las cosas en la oficina y acabo hasta con el computador. No, eso no lo decimos en una entrevista, eso pasa en una situación. No, es que cuando yo me frustro, cuando no impongo mi santa voluntad, yo empujo al que tenga al frente, porque pues eso hacía de niño, y entonces yo eso no lo voy a decir en una entrevista, eso pasa en el día a día en el trabajo. Y entonces el trabajador que en una situación cualquiera, con una palabra cualquiera, se sale de los cabales, se sale de la ropa y no es capaz de asumir el comportamiento de los demás o la palabra mal dicha de los demás, no hay inteligencia emocional, etcétera. Y entonces empezamos a descubrir un mundo lleno de salud mental en la organización que incluso puede venir de años atrás de cada colaborador. Nos hizo mucho daño pensar que la salud mental era para locos. Hoy en día, si tú le dices a una persona, un adulto mayor, te llevo al psicólogo, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos te van a decir, no, pues yo necesito un loquero, yo no quiero un loquero, ¿cierto? Porque tenían en su mente que eso estaba mal. Y no es así. La salud mental es fundamental, incluso más que la física. Muchas situaciones de enfermedades físicas, migrañas, colon irritable, baja de defensas, son situaciones que se derivan de enfermedades de origen mental, porque todo lo que sucede a través de nuestro cerebro son segregaciones químicas y cuando eso falla, entonces nosotros lo empezamos a visualizar y es el trabajador que nos dice yo tengo insomnio hace un año, pero no, normal, ya me acostumbré, no. Eso no puede ser algo normal, algo está pasando. Entonces, sí nos compete porque de la salud mental del trabajador se va a derivar todo un sistema productivo y cooperativo en la organización. ¿Qué barreras tenemos? Muchas, todavía muchas. Primero, la salud mental es un tabú. Todavía te dicen que si vas a ir al loquero, que te pagan por escucharte. Ahorita vi un meme, se lo mandé a una amiga que es psicóloga, es que, ¿qué te motivó a ser psicóloga? Y entonces decía, el chisme. Entonces me parece súper curioso. Pero realmente sí, necesitamos que nos escuchen. Es que venimos de una generación que no escucha, que no comprende, que no tiene empatía, que no visualiza el futuro, que normaliza lo que no es normal, de situaciones de familia que no son normales, que no reaprendemos de lo bueno o que al contrario, y que tampoco es sano, como me trataron con tremenda disciplina en el hogar, entonces yo soy una persona indisciplinada ahora que ya no vivo ahí o que tengo hijos, entonces no les exijo nada porque me traumatizaron, entonces se van a la otra barrera que tampoco es sana. Entonces sigue siendo un tabú ir a orientación psicológica, ir a terapia, buscar ayuda, hacer una llamada de primeros auxilios psicológicos, sigue siendo un tabú. También puede ser una estigmatización, entonces todavía vemos a la persona que tiene situaciones de salud mental y le dicen, no, pero se enloqueció, está loco, está corrido, está rayado, es que le falta un tornillo, y entre nosotros hacemos también una estigmatización. Ustedes se han puesto a pensar qué pasa con ese trabajador que regresa de una situación, voy a poner un escenario, ese trabajador que regresó del COVID, váyanse hacia atrás, que le dio COVID cuando todavía a muy pocos les daba, cuando todo estaba empezando y el trabajador regresaba del COVID, de haber sentido ese miedo de tener COVID cuando los encerrábamos en una pieza, les tocábamos la puerta, dejábamos la comida y salíamos corriendo. Entonces, cuando él salía de la habitación, se enfrentaba de nuevo a su familia, se enfrentaba de nuevo a sus espacios de trabajo y encontramos espacios de trabajo donde los demás decían, uy, no, aléjate de un COVID, llegó COVID, etcétera. ¿Cuál es la situación de salud mental en esa estigmatización en la que cayó el trabajador? Y la estigmatización la tenemos con una cantidad de enfermedades que eso es increíble, es increíble. Y en temas de salud mental todavía más. Entonces, muchachos, eso es una barrera enorme y que depende de cada uno comenzar a quitarla.
Obviamente, otra barrera dentro de las organizaciones son presupuestos para la prevención de enfermedades de salud mental, porque pues son situaciones que requieren especialistas donde no los vamos a tener tan fácilmente y donde las organizaciones normalmente invierten cuando nos obligan a tener una batería de riesgo psicosocial y una intervención de ese riesgo psicosocial, pero no ir más allá, y ahorita les explico qué más allá. La intervención adecuada e inmediata de los programas de salud ocupacional. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden hacer por este medio, que yo con mucho gusto les estaré escuchando y les estaré abriendo el micrófono. ¿Qué estrategias podemos tener dentro de la organización para mejorar los temas de salud mental? Bueno, pues mucho, ¿cierto? Podemos generar unas políticas que incluyan la prevención de enfermedades de salud mental. Podemos aplicar las baterías de riesgo psicosocial, que además son obligatorias. ¿Para quiénes? Para todas las organizaciones. ¿Por qué son obligatorias? Porque la resolución 2646 no nos dice para estas sí, para estas no. Nos dice que en los espacios de trabajo se debe de implementar esta batería y analizarlos. Entonces, muchachos, pues, si yo tengo más de 2 trabajadores, porque si tengo uno solo, pues con quién más se va a relacionar. Si tengo 2 o más, desde ahí les estoy diciendo, esto es obligatorio. Obviamente la intervención de estas baterías de riesgo psicosocial, que lo que hace es analizar los factores personales, intralaborales e individuales de las personas. También los programas de vigilancia epidemiológica para la prevención de enfermedades de salud mental. Ven un segundito que no pasó la presentación. Ya. Entonces, muchachos, vamos a pensar. ¿Qué hacemos cuando un trabajador atraviesa un duelo? Porque es que salud mental, hablamos desde seguridad, eso no le trabajan lo que nos compete en la obligación, lo que yo les decía ahorita. Solamente en esos temas de riesgo psicosocial y la intervención, donde decimos, mira, los factores que más se afectan en la organización son los factores económicos, porque el trabajador siente que no se remunera lo suficiente, o la cantidad de carga de trabajo, o el clima organizacional, y hacemos pues unas actividades de acuerdo a eso. Pero vamos más allá. ¿Qué hacemos cuando un trabajador atraviesa un duelo? Y no solamente un duelo por la muerte de un familiar. Cuando tenemos un trabajador que atraviesa el duelo, por ejemplo, de una relación amorosa. Cuando un trabajador le embargan su casa, Cuando un trabajador, discúlpenme por favor, un momento, apagamos el alarma. Ahora sí. Cuando un trabajador, por ejemplo, le embargan su salario, tienen una situación familiar tensa, difícil. ¿Qué hacemos con ese trabajador cuando atraviesa ese duelo? ¿Ustedes creen que él trabaja feliz y contento? ¿O que no lo afecta? Y a pesar de que veamos esa coraza de fortaleza, quizás él no esté fuerte. Quizás algo pasa ahí adentro. ¿Qué hacemos cuando un trabajador tiene una crisis de ansiedad o pánico en la empresa? Yo ahorita les hablaba de los estigmas. A las mujeres nos estigmatizan mucho nuestros cambios hormonales, que son completamente naturales y que a unas se nos notan más que a otras. Y nos estigmatizan por eso. Ah, no, no le hable porque es que ya está en el día 28, porque es que ella se pone así, no sé qué, pues. Es un estigma social. Todas las personas, incluidos los hombres, tienen cambios hormonales. Obviamente los nuestros son un poco más visibles, pero también si a eso le sumamos una situación de ansiedad no controlada, no manejada, entonces pues se van a ver todavía más, pero todas las personas los viven. Y un hombre también lo puede vivir. Una persona con una situación de estrés o de ansiedad, pues le da migraña incontrolable, o le dan situaciones gástricas, o le dan situaciones que le generan ansiedad. Es que la ansiedad puede generar muchas cosas. Pero ¿qué hago yo con un trabajador que tiene una crisis de ansiedad en la organización? Mi organización está lista para atender esa crisis de ansiedad o de pánico. Cuando el trabajador recibe una llamada que le genere esa crisis de ansiedad, mi empresa está lista. Cuando un trabajador atraviesa una enfermedad de salud mental, y no solo de salud mental, aquí me faltó algo. Cuando un trabajador vive una situación
de enfermedad de origen común, donde le dicen, mire, es que usted está desahuciado o usted tiene una enfermedad degenerativa. Estamos preparados para ayudarle a ese trabajador en esa situación, en esa preocupación, cuando tenemos ese hombre, esa mujer que le están haciendo exámenes para descartarle una enfermedad como un cáncer, como un VIH, como un lupus, como tantas cosas. ¿Estamos preparados para darle sostenimiento mental a ese trabajador? Pensémoslo. Cuando un trabajador, hombre o mujer, porque los hombres también viven violencia intrafamiliar, la viven, estamos preparados para dar un soporte de ayuda mental. O cómo adaptamos ese puesto de trabajo para ese trabajador que tiene esa preocupación, que es evidente, o que la vemos. ¿Y por qué digo hombres? Porque la violencia intrafamiliar en el hombre es mucho más silenciosa que el de las mujeres. Pues nosotras de pronto tenemos una tasa de denuncia un poco más alta, pero no quiere decir que la vivamos solo nosotras. Es que cuando el hombre denuncia violencia intrafamiliar, volvemos al estigma. Ah, este man que le pegan en la casa, vea, y llegó aporreado, pilas, entregue el sueldo a la señora, y entonces minimizamos un problema que es completamente difícil y duro para él, y seguramente que es duro si tiene hijos para sus hijos, o para su proyecto de vida, y para lo que sea, y empezamos a estigmatizarlo dentro de la organización. ¿Estamos listos para ayudarlo? ¿Estamos listos para recibir a esa trabajadora que no viene a trabajar porque está golpeada? O sea, ¿qué vamos a hacer? Y miren que son situaciones que nos pueden pasar con cualquier trabajador y que en una entrevista no la vamos a saber y que seríamos completamente inhumanos, pues se los digo, total inhumanos, si yo le termino el contrato de trabajo a un trabajador que tiene una situación como estas, que se bajó la productividad, sí, pero está viviendo cosas que no puede controlar. ¿Está lista mi empresa para adaptarse a eso, para adaptar ese puesto de trabajo, para adaptar situaciones de ayuda y de socorro dentro de los programas de prevención de salud mental? Pensémoslo. Un trabajador que atraviesa una situación personal familiar que le genere estrés, por ejemplo, se derrumbó un talud cerca de su casa y los dejó y les dañó un muro, o la lluvia se llevó el techo de la casa, o se les inundó la casa y quedaron sin nevera, sin estufa, y estamos listos para ayudarlos a enfrentar esas situaciones que no son ajenas, que pueden suceder en cualquier momento. Mi empresa está lista, tiene planes de acción, mi empresa humaniza sus procesos productivos, porque he escuchado como asesora frases como de, es que Laura, yo no soy una fundación. Si no eres una fundación, pero empleas personas y personas que tienen problemas y personas que se sienten también asustadas, que tienen miedos, que tienen proyectos de vida y que mi empresa está para tener una labor social en grande, con poco presupuesto, pero poniendo un granito de arena, abriendo puertas, presentando la caja de compensación y todos sus beneficios, en fin. Pero se pueden hacer muchas cosas. Lo principal, muchachos, es que yo me pregunte si mi empresa sí está preparada para atender problemas que afectan la salud mental de mis trabajadores. Y la verdad es que cuando nos hacemos esas preguntas, cuando no las vivimos dentro de la organización, pues pensamos que no. Pero es necesario, ¿cierto que sí es necesario? Entonces es importante que empecemos a trabajar en esos programas de salud mental. Entonces, partiendo de la premisa de que la salud mental de un trabajador es transformable, se puede pensar que existen diferentes formas de proyectar las intervenciones para mejorarlos, pero mejorándolos al alcance de la empresa. Yo sé que implementar todo es completamente costoso, pero sí podemos cada año tener 1, 2, 3 metas de acuerdo a mis posibilidades que me permitan impactar no solamente los espacios laborales de mis colaboradores, sino sus espacios sociales y familiares. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos promover la salud mental y la prevención del suicidio en los ámbitos laborales y familiares, tanto como sea posible para eliminar el estigma y que se pueda hablar del tema. Si ustedes ven, nosotros como Mi Apoyo Asesores,
nos ponemos la bandera, la camisa, la 10 de la protección de la salud mental, y yo creo que cada semana les hablamos de salud mental, porque es que hay que barrer ese estigma, hay que hablar de eso, hay que contarle a la gente de qué se trata. Yo estuve en una empresa esta semana y vi que una ARL les estaba dando capacitación de prevención del suicidio, y mientras que yo estaba esperando a la persona que me iba a atender, escuché a 2 trabajadoras reírse y decían: ¿por qué nos trajeron a esta capacitación? ¿Será que nos ven con ganas de matarnos? Y ellos se reían. Y es completamente normal, ¿cierto? Porque es un pensamiento, puede ser un pensamiento muy común, pero lo vemos tan lejano y no es tan lejano. Muchachos, la persona depresiva no se ve triste, no en todos los casos. Tú la puedes ver hoy normal y por la noche se suicidó. Y el impacto emocional que eso trae sobre todos sus compañeros de trabajo es impresionante. Nosotros lo vivimos en una empresa que asesoramos, lo vivimos a principio de este año. Se murió un compañero de trabajo por causas naturales y su par, su otro compañero en la empresa, se intentó suicidar. Y lo que no sabíamos es que ese trabajador en la niñez vio la muerte de su papá y su mamá, estaba tan apegado a su compañero de trabajo que cuando volvió a enfrentar la muerte tuvo esta desestabilidad emocional tan fuerte. Y cuando fuimos bueno, tuvo una emergencia psicológica por la ARL, lo atendieron, en fin, recuerden que eso es una emergencia psicológica y que si se presenta en el trabajo se puede reportar. Entonces, en fin, lo llevaron. Ya después de que él reingresó, hicimos una actividad súper chévere con todos, donde todos se dijeron lo mucho que se querían, y fue una actividad supremamente importante y necesaria. ¿Y qué gastamos? 0 pesos. Gastamos tiempo para hablar de eso. Hacer conocer a los trabajadores las líneas amigas de atención psicológica, no solamente que brinda el gobierno nacional o cada departamento, sino también las líneas que ofrece Confama, Confenalco, las EPS, que todas están obligadas a tenerlo, y las ARLs, que todas están obligadas a tenerlo. Ya sus carteleras de seguridad y salud en el trabajo tienen los teléfonos de atención de urgencias psicológicas. Si no lo tienen, pónganlo y háganselo saber a sus trabajadores. Desarrollar espacios de educación para reconocer los problemas de salud mental, incluidos los signos de alerta de suicidio. Promover la salud mental y la prevención del suicidio en los ámbitos laborales y familiares, tanto como sea posible, para así eliminar el estigma de que se puede hablar del tema. Hacer conocer a todos los trabajadores las líneas amigas que tenemos a nivel de país. Desarrollar espacios de educación para reconocer los problemas de salud mental, incluidos los signos de alerta. Formación de brigadas de atención de primeros auxilios. En 15 días vamos a tener esa capacitación. Primeros auxilios psicológicos. ¿Qué tenemos que hacer? Laura, ¿y cuándo puede surgir un auxilio psicológico en la empresa? Pues imagínate que al trabajador lo llamen de la casa y le digan que se murió la mamá, el papá, un hijo, y él entra en una situación de ansiedad o de shock nervioso. Estamos preparados para atender esa situación, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos preparamos también para los primeros auxilios psicológicos? Crear programas de resiliencia como parte de los programas de bienestar organizacional. Promover en los trabajadores espacios donde se trabaje el sentido de la vida laboral junto con los proyectos de vida a corto y mediano plazo. Muchachos, no tener proyecto de vida genera unas situaciones muy tesas de estrés laboral en la vida. Hay que generar esos espacios de proyectos de vida con los trabajadores. Es necesario tener un proyecto de vida. Y a pesar de que las personas a veces se muestren apáticas a esos proyectos de vida, hay que saber por qué. Porque cuando yo tengo un proyecto de vida, cuando yo tengo una flecha en mente hacia dónde va esa flecha, hacia qué meta va esa flecha, créanme que es una persona mucho más enfocada y le ayudamos a organizar todas sus emociones. Capacitar y formar al personal sobre economía y finanzas personales, evitando controlar préstamos y a la vez impidiendo que los bancos visiten a los trabajadores para que no reciban o caigan en problemas que los puedan endeudar excesivamente. Recordemos que en las empresas está prohibido prestar el dinero y que para poder hacer ese tipo de natilleras y demás, entonces es necesario que las empresas constituyan estos fondos empresariales para poderlos hacer. Pero qué tan bueno que puedan acceder a servicios de asesorías de finanzas personales.
Mi apoyo a asesores tiene un beneficio con sus trabajadores y es que nosotros a través de Confama tenemos un programa que se llama Cuentas Conmigo, donde Confama, pues por un bajo costo, le da una asesoría a los trabajadores y les explica acerca de cómo tienen sus finanzas, se las enseñan a manejar y después de que se las enseñan a manejar, se las reúnen para que ellos puedan organizar sus finanzas personales. Bueno, no le estoy haciendo propaganda a Confama, estoy contando un testimonio. Probablemente las otras cajas de compensación también los tengan, o los bancos en los que ustedes tienen cuentas. Averigüen y verán que podemos encontrar muchas maneras de ayudarles a los trabajadores a manejar sus finanzas personales, su economía y a reorganizar sus deudas, que es tan, pero tan necesario. Crear espacios en las empresas donde se incluyan las familias de los trabajadores y se fomenten estrechos lazos de apoyo y comunicación al considerar a las familias que pueden convertirse en factores protectores para la salud mental de los trabajadores. Entonces, ahí es donde vemos el Día de la Familia. Yo sé que la mayoría de las empresas otorga el día, pero qué tan chévere poder aprovechar estos espacios como Parque Explora, Planetario, Zoológico, Confama, Parques Confenalco, en fin, que por paquetes de grupos dan unos precios más especiales y entonces integran la familia a ese espacio laboral y entonces conocemos a la esposa, al esposo, a los niños, se divierten y la empresa ingresa a ese ámbito familiar que es tan importante. Crear espacios de estilos de vida saludables como musicoterapia, expresión artística o arteterapia, entre otros, que se pueden hacer como estrategia. Ve, Laura, una vez al mes podemos traer la mascota a la empresa. Una vez al mes viene un muchacho a cantarnos. Una vez al mes vienen a darnos clases de aeróbicos, no sé, estrategias que nos permitan salir de esas situaciones de estrés, que ponga mi mente a rodar en otra cosa y que me ayude a liberar. Es muy importante crear programas de promoción y prevención en las empresas sobre la importancia de la salud mental, donde se creen espacios de conversación y diálogo para que esos tabús de la salud mental, incluyendo el programa de exámenes ocupacionales y las valoraciones de énfasis psicológicos, no solamente al ingreso o en las entrevistas, sino a nivel periódico, a nivel anual, se pueda realizar para poder generar dentro de la organización un crecimiento en la salud mental, que no sea solamente por las exigencias legales que tenemos, sino que sea también por una responsabilidad social empresarial que debemos de comenzar a formar dentro de las organizaciones. Yo sé que son temas un poquito trillados, donde me dice, ojalá aquí nos dejaran hacer eso, porque pues, son frases que yo escucho, pero muchas de ellas son gestiones administrativas donde yo solamente llego y presento la caja de compensación que tiene ese servicio, la ARL que tiene ese servicio, el banco que tiene ese servicio, la cooperativa que tiene ese servicio, y empiezo a fomentarlo. Hombre, la empresa está afiliada a una funeraria, entonces vamos a hablar sobre el duelo. Hombre, la empresa da una donación a una fundación de prevención de adicciones, entonces los voy a invitar para que nos hable sobre la prevención de adicciones, o voy a hablar con la IPS que realiza los exámenes médicos a ver si nos habla de cáncer de mama o de cáncer de próstata, o si en este mes de septiembre, que es el mes del amor y la amistad, del corazón, entonces a todos les hacemos una invitación para que se hagan su chequeo anual de presión arterial. Muchachos, hay cosas que son pequeñas gestiones, que las podemos hacer, que las podemos trabajar, que simplemente podemos poner en una cartelera unos mensajes necesarios para eso. Es necesario que liberemos estos temas de salud mental, que son tan trillados de pronto en las organizaciones, que no se ven como con tanta necesidad, pero que al final tener una salud mental adecuada nos va a ayudar a tener unos espacios de trabajo más comprometidos, más productivos, con menor rotación, con menor rotación y con trabajadores mucho más comprometidos y con mucho más sentido de pertenencia. Quitemos la salud mental quitemos la salud mental como un tabú y empecemos a verla como lo que es. Muchas enfermedades se derivan como cualquier otra enfermedad
a nivel físico y muchas enfermedades a nivel físico tienen que ver con situaciones de salud mental no tratadas. Empecemos a darle prioridad a nuestra salud. Dejemos de lanzar acusaciones, juicios o estigmatizar a las personas por sus situaciones de salud mental. Yo no sé si ustedes recuerdan que hace poco tiempo se volvió viral un video de un jefe que le gritaba a sus trabajadoras y le pegaba a los escritorios y, mejor dicho. Entonces uno desde el punto de vista eh, crítico dice, no, qué señor tan bravo, tan grosero, no debería ser el jefe, pues, ¿cierto? Pero muchachos, ¿qué problema de salud mental hay dentro de esa persona? Hay unos trastornos evidentes, yo no soy psicóloga, pero uno puede ver unos trastornos de histeria y de ira. Qué pecado, ese señor se tiene que sanar. Y todas las personas que tenemos situaciones de histeria, de ira, de ansiedad, de depresión, de cualquier cosa que podamos sentir, nos tenemos que sanar, lo tenemos que hacer por nosotros mismos. Debemos de lanzar críticas y empecemos a construir nuestra salud mental como algo elemental y básico dentro de nuestra vida. Y si yo cada 6 meses voy al odontólogo, ¿por qué no cada 6 meses voy a hacer terapia? A ver cómo voy. Necesito a alguien que me escuche, que es completamente necesario. Esos ausentismos, léanlos desde la parte de salud mental. ¿Será que ese trabajador que cada semana tiene algo diferente, esta semana tiene migraña, la siguiente tiene dolor de estómago, en la siguiente no hubo agua por la casa, entonces no va a ir a trabajar, en la siguiente, como me tocó en una empresa, tiene rinitis alérgica, y así, y tú vas viendo un trabajador que va teniendo una cantidad de incapacidades. ¿Será que tiene una situación de salud mental que lo lleva? Porque evidentemente se ve sus incapacidades y sus enfermedades se ven evidentes, pero ¿será que eso lo lleva a que su sistema inmunológico esté bajito? Entonces, empecemos a normalizar la salud mental, empecemos a trabajar por ella, empecemos a dejar de estigmatizarla. Como prevencionistas somos los más llamados a dejar de estigmatizar la salud mental, a no lanzar críticas, a trabajar por ellas, a buscar situaciones que me permitan promover la salud mental, que quizás no le generen mayores costos a la organización, porque yo entiendo que cumplir un sistema de gestión de seguridad en el trabajo es costoso y que tenemos que priorizar ciertas cosas, ¿sí? Pero en esa priorización busquemos estrategias que nos permitan a mejorar estas situaciones y que no le generen costos económicos a la compañía. Pero hagamos, tomemos el paso, hagámoslo porque es necesario, porque definitivamente es imposible dejar los problemas en la casa e ir a trabajar. No, yo trabajo con mis problemas, con mis situaciones, con mis dolores y con mis angustias. Nosotros no somos seres así, ¿cierto? Entonces es importante que comencemos a hacerlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que hacer? Está sonando otra vez la alarma, imagínense. Bueno. Yo les agradezco por haberse conectado a esta charla hoy, viernes 9 de septiembre a la 1 de la tarde. La próxima semana tendremos capacitación de prevención de adicciones, donde hablaremos como prevencionistas en seguridad en el trabajo podemos comenzar a implementar dentro de las organizaciones programas de prevención y qué cambios podemos encontrar en los protocolos de intervención de riesgo psicosocial en la prevención de adicciones. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a Cristian, a Luz en INCIMED, a Dani en PROLAC, a Susana en Cobrevideo, a Karina en INCIMED. ¿Qué me falta? Ricardo León, no sé de qué empresa, si me lo puedes decir en el chat. Muchas gracias a Lili en Centro Ganadero, a Julie en GDC. Muchas gracias por conectarse con nosotros hoy viernes. Recuerden que estas charlas quedan grabadas y las subimos a YouTube. Si tienen temas que quieran que abordemos, con mucho gusto lo haremos posible. En 15 días vamos a tener a Sebastián, nuestro APH, que nos va a hablar de primeros auxilios psicológicos, nos va a decir qué debemos hacer cuando tenemos situaciones altas de estrés con las personas.
Centro Ganadero, un abrazo, Ricardo. ¿Y cómo podemos entonces comenzar a gestionarlas dentro de la organización? Muchas gracias a todos, cuídense bastante, protéjanse de estos fríos, sigan lavándose las manos, pónganse en el tapabocas en sitios concurridos y nos vemos. Un abrazo para todos, chao.